Hola, muy buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Saludo hasta Venezuela. También enviamos un saludo para Dalmilo Rosales. Sean bienvenidos. Vamos a empezar la clínica código de esta noche. Asumimos que se van a ir uniendo poco a poco algunos colegas, algunos amigos interesados, ¿ok? De todas maneras, esta clínica se está grabando para luego poderlas compartir. Como es de conocimiento, las clínicas que nosotros lanzamos abiertamente es para promover un curso de competencias, un curso en donde se pueda estudiar, analizar el código respectivo de una manera integral, ¿no? De una manera completa, de una manera compacta, por decirlo de alguna manera. Bien, este es nuestro video promocional. No le ponemos fecha porque vamos a estar haciendo otras clínicas en base al código ASME sección 5. Hoy vamos a ver aspectos genéricos, ¿no?, relevantes del método no destructivo, tintas penetrantes. Y a modo de comentario, decirles que muchas veces el desconocimiento de criterios código en relación a la empleabilidad de este ensayo no destructivo se ve con mucha frecuencia, ¿no? Se ve con frecuencia, inclusive en videos tutoriales en YouTube, se ve como algunas personas no cometen algunos errores, cometen algunas equivocaciones, ¿no? Entonces, conocer un método no destructivo, conocer el alcance de aspectos constructivos, ingeniería, soldadura, dentro del alcance de un código es muy importante, es muy relevante. Yo sé que en la práctica la experiencia también nos impulsa muchas veces a tratar un tema. Es válida esa reacción, pero digo, en ocasiones es muy apropiado tener un conocimiento, tener un alcance código al respecto, ¿no? Bueno, aquí en nuestro video promocional de la clínica de hoy podemos ver algunos comentarios. Estos comentarios, por si acaso, han sido extraídos de la misma norma y podemos ver algunos alcances, ¿no? Algunos alcances. Nosotros tratamos de hacer videos cortos pero compactos, videos directos, ¿no? Por ejemplo, aquí Tintas Penetrantes, sección 5, edición 2019, una clínica en español, de eso vamos a estar hablando hoy día. Y algunos comentarios del código, ¿no? Por ejemplo, el alcance, esta sección 5, trae requisitos para ensayos no destructivos, ¿no?, que son requisitos de los códigos de construcción también. Bueno, este método está destinado a detectar imperfección superficial. Eso es, defectos superficiales. Limpio, dentro del criterio del código, libre de contaminantes. Penetrante, un líquido altamente penetrante que incorpora un tinte no fluorescente que produce indicaciones de tal intensidad que se pueden hacer fácilmente visibles, ¿no?, con un contraste blanco. Y revelador, una sustancia pues que se aplica para mejorar el sangrado y que se manifiesten de una manera más clara las indicaciones, ¿no? Así que este es nuestro video promocional y vamos a entrar entonces en materia. Vamos a irnos a la sección 5 de ASME, la edición 2019, y voy a compartir pantalla en este momento, ¿ok? Bueno, esta es la sección 5. Esta edición trae 991 páginas, está comprendido por 991 páginas. Código ASME Boiler and Pressure Vessel Code, ¿no?, que sería el Boiler Pressure Vessel Code, el BPVC, edición 2019. Y este es el código que tiene que ver con métodos de examinación no destructiva, sección 5, examinación no destructiva. Este es el alcance. Aquí se tratan aspectos mandatorios de los códigos de construcción.
los códigos de construcción en relación a métodos de examinación no destructiva bajo ASME va a citar la sección 5, siempre. Y a su vez, el ASME sección 5 va a citar otros estándares, por ejemplo, la ACTM, la ACNT, y va a citar algunos otros códigos, ¿no es cierto?, para definir el alcance de lo que aquí se va a tratar. Entonces, esta clínica está enfocado al capítulo 6. El capítulo 6 empieza en la página 284. Vamos a ir a la página 284, porque ahí inicia el capítulo 6, ¿ok? Lo que tiene que ver con las tintas penetrantes o examinación por tinta penetrante está en la página 284 del artículo 6 de la edición 2019, ¿ok? Los que tienen el código pueden anotar la página y en base a este artículo hoy vamos a hacer una clínica. No vamos a ver los aspectos totales, ¿no? Porque es una clínica de 1 hora y 20 minutos, pero en el curso que vamos a estarlo lanzando para el 22 más o menos de marzo, vamos a estudiar el artículo completo, incluyendo, hay un apéndice mandatorio, que es el apéndice 3, ¿ok? Así que este artículo depende también de un apéndice, en donde básicamente están los rangos de temperaturas para la aplicación de este método no destructivo por tintas penetrantes. Así que vamos a iniciar esta clínica, prepárense. Hacemos los preparativos, yo desaparezco por un momento y vamos a entrar en materia, ¿ok? Del artículo 6, que tiene que ver con el segundo método de examinación no destructiva dentro de lo que respecta a ASME 5. El primer método de examinación no destructiva es la inspección visual, ¿ok? La inspección visual dentro de la tabla A110, que está en la página 105. Vamos un rato para allá. Este es el apéndice no mandatorio A, en donde nos va a mostrar ASME sección 5, imperfecciones versus un tipo de ensayo no destructivo. Es decir, con qué método no destructivo se puede definir, detectar, evaluar un defecto o una discontinuidad. ¿Ok? Entonces, en esta tabla, en donde el alcance en A110 nos dice que esta tabla va a enumerar, ¿no?, las imperfecciones comunes con los métodos de ensayos no destructivos, ¿cierto?, que generalmente son capaces de detectarlos. A ver, nosotros sabemos que en el campo de la examinación no destructiva hay muchos métodos, muchos de ellos en la actualidad gozan de cierta tecnología, ¿no es cierto? Hay marcas, empresas que los métodos de examinación no destructivo convencional lo han elevado por lo mismo del avance de la tecnología en un nivel pues bastante importante, ¿ok? Pero este código ASME sección 5, cuando habla de los métodos de examinación no destructiva, no promueve tanto la tecnología que estos fabricantes puedan desarrollar en sus productos. Entonces, en la tabla A110, estamos en este momento en la página 105, nosotros podemos ver que el alcance, ¿no es cierto?, de esta tabla nos muestra qué imperfecciones, en este caso comunes, ¿no es cierto?, pueden ser detectados, ¿no?, con un método en particular. La selección de un método no destructivo debe estar dentro de un criterio de costos, ¿ok? Debe estar dentro de un criterio de mano de obra calificada. La selección de un examen no destructivo debe estar dentro de un contexto de necesidad, ¿no es cierto?, sustentada. No se trata tampoco de usar por usar un método no destructivo.
aunque el código de construcción puede hacernos referencia a qué método de ensayo no destructivo se puede hacer referencia, nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, los que tienen empresa o los que están probablemente ofertando servicios de construcción, debemos tener en claro qué métodos de examinación no destructiva dentro de un criterio de costo-beneficio, ¿no es cierto?, nos puede servir, nos puede ser útil. Entonces, aquí en el código ASME sección 5, en la página 105, vayan tomando nota, y los que quieran llevar el curso, vamos a hacer llegar el temario. El precio de nuestros cursos son bastante accesibles porque nosotros vamos por el tema de impartir competencias dentro de un código. Ya que después alguno de ustedes quiera certificar, eso queda a criterio de cada uno de ustedes, pero nuestra intención es capacitarte, prepararte, ¿no?, para que estés en condiciones favorables de prestar servicios o de solicitarlos también. Entonces, los cursos de Ictus SA son accesibles para todas las personas. Bueno, página 105, vamos a desarrollar en este momento lo relacionado con esta tabla que nos va a servir de base para luego pasar al capítulo 6 en la página 284 del artículo o de la sección 5 de ASME. A110, alcance. Tabla A110 va a enumerar las imperfecciones comunes y los métodos de ensayo no destructivo que generalmente los pueden detectar. ¿Okay? Precaución. Aquí tenemos una advertencia, tenemos una precaución que nos hace el código 5 y dice que la tabla A110 debe de considerarse por nosotros o por el usuario del código solo como una guía general. ¿Ok? Y no debe de considerarse que es una base para exigir o para prohibir algún método en particular o un tipo de método no destructivo para una aplicación en específico. Por ejemplo, el material que se va a ensayar y la forma del producto, ¿no es cierto?, son factores que podrían generar diferencias del grado de efectividad implícito en esta tabla. Luego de esta precaución, el alcance de la tabla 110 nos dice que para imperfecciones inducidas por el servicio se debe ver la accesibilidad y otras condiciones favorables, ¿no es cierto?, para aplicar el ensayo correspondiente en el lugar del examen, ¿no es cierto?, en donde también podrían haber factores importantes que deben considerarse para seleccionar un método de ensayo no destructivo en particular. Ojo, esto quiere decir que antes de pretender o promover o probablemente sugerir un método de ensayo no destructivo, esta tabla nos va a ayudar, ¿no es cierto?, qué método sería más factible, pero al mismo tiempo nos está recomendando que se tiene que ver mucho el acceso, ¿ok? Cuando uno utiliza el criterio para seleccionar un examen no destructivo o un método de examinación no destructiva, tenemos que ser conscientes si es accesible esa zona a ensayar para con el método que estamos proponiendo. Entonces, esto tiene que ver mucho, ¿no es cierto?, con la forma del producto, como también pues tiene que ver con el acceso, las condiciones, si son favorables para aplicar el método sugerido o no. Ahora bien, la tabla A110 del código ASME sección 5 no debe considerarse aquí, ¿no?, todo lo que incluye, ya que existen varios métodos, varias técnicas para la aplicación de los exámenes no destructivos en la detección o en la ubicación de imperfecciones que probablemente no figuren tampoco en esta tabla. Por último, el alcance de la tabla A110 nos dice que el usuario, la persona, ¿no es cierto?, el cliente o la empresa, o en este caso el proveedor, debe considerar todas las condiciones aplicables para seleccionar un método de examinación no destructivo para una determinada solicitud. ¿Ok? Así que con esto como base, vamos a hacer un breve ejercicio para que nos quede claro el alcance, ¿no es cierto?, del método de examinación por tintas penetrantes. Hace un momento dijimos que este método de examinación
dentro de la lista de métodos no destructivos por ASME sección 5 es el número 2. El primer método de examinación es inspección visual. Ahora, he pintado de amarillo, ¿ok? Lo que tiene que ver con tintas penetrantes. Si lo puedes visualizar, voy a ampliar un poco más nuestra pantalla. Ya los que están familiarizados con nuestro producto sabrán que nosotros damos cursos de competencia con el código abierto, ¿ok? Para nosotros es relevante este formato porque nos permite conocer el código de una manera frontal. Entonces, vamos a interpretar esta tabla para luego pasar al artículo 6 y ver algunas otras tablas más que nos van a dilucidar, ¿no es cierto?, dentro del código lo que tiene que ver con las tintas penetrantes. Segundo método de examinación. Bueno, esta tabla tiene que ver con imperfecciones. Ojo, no dice defectos, dice imperfecciones, ¿no? Versus algún método no destructivo que tú puedas utilizar. La tabla nos va a ayudar a seleccionar el método más afín, el método más apropiado, el método con mejor performance, ¿no es cierto?, para detectar alguna imperfección. Entonces, primeramente he pintado de amarillo la nota 1 y luego he pintado de amarillo dentro del alcance de tintas penetrantes, lo voy a pintar aquí, diferentes leyendas, ¿ok? Y esto lo vamos a interpretar a continuación. Estamos en la página 105 y 106 porque de aquí vamos a partir y luego iremos al capítulo 6. Bueno, la nota 1 está aquí con nuestra traducción y lo primero que tenemos que ver, pues, es entender a qué se refiere o de qué habla esta nota, para luego, cuando estemos desarrollando la tabla, tengamos el panorama más claro. Entonces, ojo, lo que tiene que ver con inspección visual y por tintas penetrantes son métodos que se van a utilizar para detectar imperfecciones en la superficie o en la cara superior del componente, ¿ok? Y la nota 1 está implícito para estos dos métodos de examinación, las tintas penetrantes y la inspección visual. Vamos a ver qué dice la nota 1 y de esa manera empezamos ya con el desarrollo de la tabla y luego pasamos al capítulo 6. Nota 1 está aquí arriba y nos dice que estos dos métodos, la inspección visual y la inspección por tintas penetrantes, son capaces de detectar imperfecciones que están abiertas solo a la superficie, ¿ok? Esa es la primera condición que tenemos que entender en relación a estos dos métodos, tanto visual como tintas penetrantes. Es que estos métodos de examinación no destructivo nos permite, por su capacidad, detectar imperfecciones aquí que están abiertas a la superficie. Ok, cerramos nuestras notas de traducción y vamos entonces a interpretar la tabla. Primeramente, vamos a ver aquí en el lateral izquierdo imperfecciones que han sido inducidas o que han ocurrido, ¿no es cierto?, en servicio. ¿Ok? Puede ser una tubería, puede ser una chapa, puede ser un codo, una brida, puede ser probablemente, no sé, un socket weld, puede ser una brida ciega, lo que fuere, que forma parte de una línea de tuberías o el cuerpo de un recipiente o una estructura o un soporte, un punto de izaje, lo que fuere. Tenemos un chat, nuestro primer chat. Ok, un eje, claro que sí, un eje, qué buena intervención, Dalmilo. El tema de los ejes, por ejemplo, esto es muy importante, ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, yo trabajé, Dalmilo, Javier, Ramón, les comento, trabajé un promedio de 11 años en una azucarera en el norte del Perú. Y bueno, ustedes saben que las azucareras pues tienen sus conductores de bagazo, tienen sus conductores de la caña, ¿no es cierto? Y bueno, en varias ocasiones, precisamente por no tener un programa, la empresa, un programa predictivo, ¿no?
los ejes pues se partían por la mitad, ¿no? Los ejes se partían por la mitad y paralizaba todo el proceso, ¿no? A pesar de que se hacían paradas de mantenimiento cada 25 días, a nadie se le ocurría pues aplicarle unas tintas penetrantes pues a los ejes, ¿no?, de los conductores. Muy buena intervención la de Dalmilo. Imagínate parar en plena molienda, ¿no?, todo el proceso, tan solamente porque no se contempló dentro de los trabajos predictivos aplicar tintas. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es esta tabla, ¿no es cierto? Los que tienen el código ASME sección 5, edición 2019, esta información está en la página 105, ¿ok? A mí siempre me gusta compartirles el número de la página. Sí, sí, Dalmilo, sí. Luego les voy a subir esta misma información en un Excel, yo lo he resumido para que ustedes lo tengan. Entonces, tenemos imperfecciones que ocurren en el servicio, tenemos imperfecciones que ocurren en el momento de hacer una soldadura y también tenemos imperfecciones que ya vienen como parte del producto terminado, ¿ok? Vienen ya imperfecciones que han ocurrido en el proceso de manufactura, en el proceso de la colada del acero, en el proceso de la fundición, etcétera. Ya vienen también ciertas imperfecciones, ¿ok? Entonces, esta tabla nos va a ayudar el alcance de las tintas penetrantes, dónde es que podemos utilizarlo con beneficio, ¿no? Con un beneficio, y de esa manera, pues, manejar nuestros costos, ¿ok? El costo-beneficio, que es muy importante. Bien, lo primero que vamos a ver, lo voy a abrir aquí, y si estás en un computador, sería genial. Si estás en tu celular, quisiera que le prestes mucha atención, porque en el desarrollo de toda esta tabla vamos a encontrar esta leyenda, que es un círculo con un punto negro en medio, y luego vamos a encontrar también este círculo con un asterisco en medio. Y básicamente va a girar en torno también a este círculo con un círculo en blanco en medio. Entonces, hay tres, vamos a decir, símbolos, ¿no?, que nos van a relacionar con el alcance, con la eficacia de un método en particular. Entonces, en el desarrollo de lo que es tintas penetrantes, vamos a ver una leyenda que tiene un círculo con un asterisco en medio, y luego vamos a ver otro círculo con un punto negro en medio, ¿ok? Y se va a repetir esa misma simbología a lo largo de lo que en este momento vamos a ver. Entonces, interpretando esta leyenda, el círculo con un punto negro en medio, ¿ok?, nos va a decir que todas o la mayoría de las técnicas estandarizadas para inspección visual, como también tintas penetrantes, nos van a ayudar a detectar, ¿ok?, esta imperfección en todo o en la mayoría de las condiciones. Acuérdate que empezando a tratar la tabla A110, nos dice que para seleccionar un método no destructivo de examinación, tenemos que ver la forma del producto, pero también las condiciones. Entonces, esta leyenda, este símbolo del círculo con un punto negro en medio, nos va a decir que todas las técnicas estandarizadas, ¿no?, no cualquier técnica tampoco, sino que todas las técnicas o la gran mayoría de las técnicas estándar para tintas penetrantes nos van a ayudar a detectar esta imperfección o estas imperfecciones que son inducidas en servicio, en todas o en la mayoría de las condiciones. Cuando dice condiciones, se está refiriendo probablemente a lugares muy bien iluminados o medianamente iluminados. Pueden ser lugares parcialmente inaccesibles, ¿no? Pueden ser lugares como espacios confinados. Bueno, tintas penetrantes para detectar imperfecciones en servicio con todas las técnicas estandarizadas nos va a dar un buen resultado, ¿ok? Eso es lo que significa este punto en medio dentro de este círculo. Y el asterisco, ¿no es cierto?, ese círculo con un asterisco en medio, nos va a decir
que solo una o más técnicas estandarizadas nos pueden ayudar a detectar esta imperfección bajo ciertas condiciones. Ojo, en el primero, en el círculo con el punto negro, nos dice que todas las técnicas o la gran mayoría de las técnicas en inspección visual o tintas penetrantes nos van a ser muy eficaces para detectar imperfecciones en una o en la mayoría de las condiciones, no hay mucho problema. Pero el círculo con el asterisco ya nos reduce, nos suprime un poco, en donde una técnica o algunas técnicas nos podrían ayudar a detectar imperfecciones inducidas por servicio solamente bajo ciertas condiciones, no como lo anterior en la mayoría de las condiciones. Eso hay que tenerlo claro, para poder nosotros, a la luz de esta tabla, pues elegir si es conveniente las tintas penetrantes o no es conveniente las tintas penetrantes. Entonces vamos a ver la eficacia, por ejemplo, en este momento, de las tintas penetrantes considerando la leyenda, ¿no es cierto?, que hemos visto hace un momento. Voy a condicionar nuestra introducción para que lo puedan ver. Entonces, imperfecciones inducidas por el servicio, ¿ok? Por el servicio. Por ejemplo, lo que tiene que ver con desgaste abrasivo, ¿no? Desgaste abrasivo localizado, con tintas penetrantes, solamente algunas técnicas y bajo ciertas condiciones nos va a poder permitir detectar esta imperfección inducida en servicio, ¿ok? Estamos interpretando esta tabla, ¿no es cierto? Y acabamos de ver lo que tiene que ver con abrasión localizada, ¿ok? Si te das cuenta, visualmente, todas las técnicas, en la mayoría de las condiciones, lo vas a detectar. Pero con tintas penetrantes es muy probable que solamente algunas técnicas estandarizadas y bajo ciertas condiciones vas a poder detectar lo que tiene que ver con el desgaste abrasivo, ¿ok? Donde, por ejemplo, las tintas penetrantes es eficaz, tanto así como la inspección visual. Por ejemplo, en picaduras, ¿no? Lo que sería el pitting. En picaduras, las tintas penetrantes, vemos aquí pitting, las tintas penetrantes, tiene pues bastante ventaja. Todas las técnicas y casi todas las condiciones vas a poder tener éxito detectando picaduras con el método tinta penetrante. También lo que tiene que ver inducciones en servicio, fluencia primaria, ¿no? Hay una nota 4, no lo vamos a ver porque no es parte de la clínica, eso lo vemos en el curso, pero la fluencia primaria, estamos aquí, no, en la parte selectiva, a ver, vamos a ver, sí, la parte selectiva o un aspecto o una condición o una área selectiva, ¿no es cierto?, en una imperfección por servicio, inducida por servicio, la tinta penetrante también nos es muy eficaz, tal cual como la inspección visual. Y, por ejemplo, en cracks o fisuras por fatiga, ¿no es cierto?, por ejemplo, la inspección visual no te va a permitir, no tiene una buena, vamos a decir, no tiene un buen alcance visualmente para detectar una fisura, ¿no es cierto?, por fatiga. Sin embargo, las tintas penetrantes sí te van a poder permitir tener una resolución, ¿no es cierto?, de esta indicación o de esta imperfección. Luego vemos, por ejemplo, en otra condición de imperfecciones inducidas por servicio, aquí tenemos fisura en caliente o grietas en caliente, ¿no es cierto? Hot cracking. También las cintas penetrantes nos van a dar un resultado, pero solamente dentro de algunas técnicas estandarizadas y bajo ciertas condiciones. Tampoco no en todas las condiciones, ¿no? Por ejemplo, las partículas magnéticas sí, pues, te va a dar un mejor resultado, ¿no?, para lo que tiene que ver con cracks o fisuras por fatiga, ¿no es cierto? Y en el caso también de fisuras en caliente, a ver, exacto, también casi tienen la misma limitante que las partículas magnéticas, o que, perdón, que las tintas penetrantes. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con esta tabla? Pues
hacer uso, ¿no?, de esta tabla A110 en la página 105 de la edición 2019, a fin de que a priori, ¿no?, de una manera práctica, inmediata, podamos tener criterios para seleccionar, en este caso, dónde sí tintas penetrantes y dónde no tintas penetrantes. Esta tabla, bueno, mi persona lo usa mucho cuando se trata de elegir un método de examinación no destructivo. Y luego podríamos entrar en detalles más técnicos y podríamos pasar de repente a otro, pero es muy útil. Otras de las imperfecciones que habla esta tabla tiene que ver con el momento de realizar una soldadura, ¿ok? Hay imperfecciones que ocurren también, pues, dentro de una actividad de soldeo, de soldadura. Por ejemplo, las tintas penetrantes para fisuras es efectivo. Tenemos el círculo con el punto negro en medio. Para detectar penetración incompleta, también el tinte penetrante es muy efectivo. Para los overlaps, ¿no?, también es muy efectivo el tinta penetrante. Aquí, para detectar porosidades, también la tinta penetrante es muy efectivo. Y para las mordeduras o socavaciones, no todas las técnicas ni tampoco en todas las condiciones va a poder ser detectado por las tintas penetrantes. Ojo con eso. En imperfecciones que vienen ya como un producto terminado, en el material, como un producto terminado, pues lo que tiene que ver con explosiones, ¿no?, en los materiales forzados o forjados, la tinta penetrante es muy eficaz. Lo que tiene que ver con los aceros fundidos en cierres fríos, ¿no?, los cierres fríos aquí, el tinte penetrante también es bastante eficaz. Lo que tiene que ver con fisuras en todos los productos o en todas las formas de productos, también las tintas penetrantes es muy eficaz. Y lo que tiene que ver con lágrimas en caliente, hot tear, en aceros también fundidos, la tinta penetrante también es muy eficaz. Continuando con la tabla, lo que tiene que ver con laps en aceros forjados, la tinta penetrante también es muy eficaz. Sin embargo, para laminaciones en tuberías o en planchas, es eficaz, pero no con todas las técnicas ni tampoco en todas las condiciones. Porosidades también es muy efectivo el tinta penetrante. Y por último, lo que tiene que ver en barras y en tuberías, lo que tiene que ver con costuras, ¿no es cierto?, el tinta penetrante también es muy eficaz. Básicamente, esta tabla nos pone en evidencia la eficacia, ¿no es cierto?, de las tintas penetrantes para detectar imperfecciones por servicio, por soldadura o como un producto terminado. Entonces, con esta tabla vamos a ir a la página 284, porque aquí ya empieza lo que tiene que ver con las tintas penetrantes y es el artículo 6, en donde vamos a encontrar muchísima información muy relevante, muy importante. Ojo, este artículo 6 se complementa también con el apéndice mandatorio número 3. El apéndice mandatorio está en la página 290, ¿ok? Así que cuando nosotros venimos al código ASME 5, tenemos que considerar el alcance del código, como en este caso nos deriva al apéndice mandatorio número 3, en donde están pues los criterios o las técnicas para la calificación de examinaciones en temperaturas no estandarizadas. Ojo con esto. El método no destructivo por tintas penetrantes contempla temperaturas bajas y altas para aplicar el método. Y en este apéndice mandatorio número 3 están pues las técnicas calificadas para examinaciones con temperaturas no estandarizadas. Por lo tanto, hay temperaturas estándares para aplicar el método, como también hay temperaturas no estándares, y son estas las que están pues comprendidas en el artículo 3. Esto lo vamos a ver nosotros en el curso que vamos a lanzar para el 22 de marzo. Vamos a ver completamente desde la página 284 a la 291, que es lo que comprende el artículo 6, más
las 3 páginas del artículo o de la adenda, ¿no? El apéndice mandatorio número 3. Bien, estamos con 4 personas interesadas, así que vamos a empezar conociendo el artículo 6, que tiene que ver con las tintas penetrantes de la sección 5 del libro de ASME para calderas y recipientes a presión. En el grupo que tenemos de Ictus, he compartido el estándar SE 165, que no es otra cosa o no es otro estándar que la ASTM E165. ASME, aquí en el capítulo 5, adopta este documento y para que se diferencie o para que se reconozca que es adoptado por ASME, simplemente ASME le agrega la letra S, ¿ok? La letra S, pero es el estándar de la ASTM E165, lo he subido en el grupo, porque en ese estándar se definen muchos otros aspectos de este ensayo de capacidad superficial para detectar imperfecciones superficiales. Ojo, este examen no destructivo sirve para materiales ferrosos, no ferrosos, plástico, vidrio, cerámica y básicamente que no sean porosos, ¿no? Que la condición superficial no sea muy porosa, porque si no, pues sería complicado interpretar pues algunas indicaciones. Pero el alcance de este método abarca materiales ferrosos, no ferrosos, cerámicos, plástico, vidrio, ¿ok? Vamos a ver una tabla más adelante. Bien, conozcamos pues el alcance del capítulo o del artículo 6. El alcance de los códigos, ¿no es cierto?, es súper importante. Conociendo el alcance, puedes tener prácticamente un 60% de comprensión en relación a lo que las demás páginas van a tratar. Bueno, cuando se especifica, ojo con esto, cuando se especifica en la sección del código de referencia, entiéndase código de construcción, y haga referencias a técnicas de exploración por líquido penetrante, se tiene que utilizar este artículo, ¿ok? Cuando el código de construcción o cuando el código de referencia haga pues o nombre pues las técnicas para la examinación o exploración por tintas penetrantes, usted tiene que venir al artículo 6 del ASME sección 5, edición 2019, página 284. En general, este artículo cumple con la normativa estándar de la ASTM E165, que como dije hace un momento, para propósitos de ASME, ASME le agrega la letra S. Así que para que no piensen que probablemente sea una norma o un estándar extraño o desconocido, es la STM. Ahora, el examen de método de prueba estándar para líquido penetrante, pues se detalla en este documento que lo he compartido en el grupo. Este documento, ¿no es cierto?, el C165, proporciona detalles para ser considerados en los procedimientos utilizados. Ojo con esto. En ese estándar están los requerimientos para que las empresas o para que el inspector o el encargado elabore los procedimientos que se van a utilizar. En este caso, los procedimientos que se elaboran con el artículo 6 de ASME sección 5 están en este estándar de la ASTM E o SE, en este caso 165. ¿Qué más? Cuando este artículo, el artículo 6, no el estándar, el artículo 6 de ASME sección 5, se especifica mediante un código de referencia, entiéndase código de construcción, el método de penetración o el método de líquidos penetrantes descrito en este artículo se tiene que utilizar, pero junto con el artículo 1, en donde están los requisitos generales, ¿ok? Donde están los requisitos generales. Esto es algo así como el ASME sección 9, ¿no?, que es un código también de referencias, tal cual ASME 5 es un código de referencias. Entonces, cuando se va a utilizar el artículo 6 de ASME sección 5, se tiene que hacer, o se tiene que usar junto con el artículo 1. Y el artículo 1 tiene que ver con requisitos generales.
Esto es importante porque a veces cuando uno elabora un procedimiento o cuando uno viene, en este caso, a la sección 5 a recabar o a buscar información y no consideramos las recomendaciones del alcance, pues podemos obviar, como por ejemplo en este caso, que no nos serviría de nada utilizar el artículo 6 si es que no lo hacemos conjuntamente con los requisitos generales que están en el artículo 1. Entonces, esto hay que entenderlo de esta manera para que nuestro conocimiento o la información que vamos a obtener sea íntegra, sea cabal, ¿no? Sea una información con sustento y no, pues, que probablemente nos confundamos o vayamos por caminos un poco misteriosos, ¿no? Por decirlo de una manera. Ahora, las definiciones de los términos que se usan en este artículo, va a haber mucha terminología aquí. Esos términos se van a definir, ¿no es cierto?, en el artículo 1, en el apéndice 1 obligatorio, ¿no es cierto?, o I en este caso, sí es I, apéndice I obligatorio, en I-121.3 para líquidos penetrantes. Ojo, que cuando estés usando el artículo 6 de la sección 5 para tintas penetrantes, recuerda, ¿no?, que las definiciones para muchos términos que aquí se van a utilizar están pues en el artículo y apéndice 1, ¿no es cierto? Apéndice I, obligatorio, ojo, para líquidos penetrantes. Como todo código manejan sus términos, como todo código tiene pues su propia terminología, ¿ok? Seguimos desarrollando los aspectos introductorios en esta clínica del capítulo 6 para ASME sección 5. T620 va a hablar de un aspecto general, ¿ok? Lo anterior fue el alcance, scope, el alcance. Ahora vamos a ver los criterios y aspectos generales para que luego vayamos desarrollando en esta clínica los demás ítems de la sección 5, capítulo 6 o artículo 6. General, el método de examen de líquido penetrante, ojo con esto, es un eficaz método para detectar discontinuidades abiertas a la superficie en metales no porosos y otros materiales. Vamos con esto. Tenemos la necesidad de detectar, ¿no es cierto?, condiciones o imperfecciones o discontinuidades en la superficie de un material, pues las tintas penetrantes bajo el alcance general del artículo 6, ¿no es cierto?, en T620 promueve pues las tintas penetrantes. Obviamente el primer método de examinación es inspección visual, ¿no es cierto?, y el segundo método es tintas penetrantes, y el tercero es partículas magnéticas, y así va ascendiendo hasta los métodos volumétricos. Pero las tintas penetrantes hemos visto en la tabla A110, pues sirve para detectar muchas indicaciones, muchas imperfecciones, ¿no es cierto?, en diferentes condiciones. Hemos visto en servicio, en soldadura y como producto terminado. Así que es un método eficaz, ¿no es cierto? Lo dice claramente la parte general de la sección 5 en el artículo 6. Ahora, ¿qué más? ¿Qué detecta? Pues las discontinuidades típicas detectables por este método, tintas penetrantes, vamos ahí, son las grietas, costuras, solapes, cierres en frío, laminaciones y porosidades. Básicamente, el aspecto general o genérico en T620 nos resume a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 indicaciones o imperfecciones o defectos, en todo caso, que pueden ser detectados eficazmente con las tintas penetrantes. Aquí le llama discontinuidades típicas, pero todos sabemos que una discontinuidad que rebasa algún criterio de aceptación se convierte en un defecto, en una imperfección. Y este es el alcance de las tintas penetrantes dentro de los aspectos generales que estamos viendo en T620.
El tema de costo-beneficio es muy importante dentro de una empresa, ¿ok? Y mientras más podamos conocer las virtudes de este método de examinación no destructiva, vamos a tener mayor alcance, mejores oportunidades, ¿no es cierto? Mejores opciones de reducir los costos, ¿no es cierto? Y de esa manera, pues sacarle beneficio a este método de examinación no destructiva. En principio, va a decir los aspectos generales en T620, en principio se aplica un líquido penetrante, aquí va a describir pues un poco, ¿no es cierto?, la parte teórica de este método, en donde se aplica un penetrante a la superficie para ser examinado, siéndole permitido entrar en discontinuidades. El líquido penetrante, ¿no es cierto?, permite introducirse en las discontinuidades, obviamente que están abiertas a la superficie. A continuación, dice el alcance genérico de T620, capítulo 6, AME 5, tintas penetrantes, dice que a continuación se va a eliminar el exceso de penetrante. Ojo que aquí está describiendo prácticamente el procedimiento de una manera literal. Se elimina el exceso del penetrante, luego se seca la pieza y se aplica un revelador. El revelador funciona tanto como un secante para absorber el penetrante que ha quedado atrapado en la discontinuidad, pero además pues sirve como un fondo de contraste para mejorar la visibilidad de las indicaciones que han sido penetradas. Aquí nosotros, de una manera bastante clara, bastante concisa, ¿no? Tenemos pues a detalle en qué consiste básicamente la aplicación de este método de examinación no destructivo. Lo ha descrito correctamente, ¿no? Ahora, los tintes penetrantes son de contraste de color. Tienen que tener un color distintivo, un color pues que le permita, ¿no es cierto?, manifestar, ¿no?, en resolución por el revelador la indicación. Tiene que ser un tinte penetrante de color. En este caso todos sabemos que es el color rojo, ¿no? Pero también están pues los de capacidad fluorescente, ¿no?, que básicamente son visibles bajo luz ultravioleta o como también le conocen, luz negra. Entonces, el tinte penetrante, en el caso de un revelado visible bajo luz blanca, va a tener que tener un contraste de color. Todos sabemos que comercialmente se usa el color rojo, un pigmento rojo, ¿no?, que va pues a cumplir eficazmente el propósito de manifestarnos una discontinuidad. Entonces, en el aspecto general, aquí podemos tener claramente la explicación literal de lo que es el ensayo por tintas penetrantes. Vamos a ir a esta página. Es la página, los que están tomando nota, 287. Hemos avanzado algunas páginas, hemos obviado algunas páginas, como cerca de 3 páginas, porque eso lo vamos a desarrollar en el curso, ¿no? Los que están interesados nos escriben. Es un curso con un precio bastante simbólico, porque entendemos que pueden haber muchas personas que quieran certificarse como inspector de tintas penetrantes nivel 1 o nivel 2. Así que nosotros a esa intención, a ese objetivo que tú puedas tener, no le podemos cargar pues un costo por un curso demasiado caro. Así que vamos a ir con un precio accesible, especialmente para aquellas personas que luego quieran pues certificarse, ¿no es cierto?, como un inspector de ensayo no destructivo por tintas penetrantes. Así que por nuestra parte te ofertamos un curso con un precio, un costo accesible, módico, para que te sirva como un respaldo para tomar más adelante tu curso y te puedas certificar. Nosotros, como a muchos les puede constar, estudiamos el código página por página, ¿ok? Así que te va a ir muy bien. Estamos en la página 287. No sé con qué frecuencia probablemente tú has llegado a esta página, a esta tabla, y te has topado con esta información. Entonces,
hemos venido aquí porque lo que vamos a ver es bastante importante. Esta es la tabla T672, ¿ok? Siempre con nuestra traducción para aquellos que no tienen probablemente el ejercicio de interpretar este tipo de inglés técnico, ¿verdad? Nosotros, todos nuestros cursos tenemos este formato. La tabla T672 determina, ojo, los tiempos mínimos de permanencia, en este caso del revelador, ¿no es cierto?, para detectar, pues, las imperfecciones, las indicaciones, los defectos. Entonces, página 287, la tabla T672 nos va a dar los tiempos mínimos, ¿ok? Mínimos que se debe de considerar la permanencia del revelador para poder interpretar o, en este caso, documentar una imperfección o un defecto. Bien, en este lado tenemos los materiales, las formas del material, el tipo de la discontinuidad y, en este caso, los minutos o el tiempo que debe permanecer el penetrante. Ojo, que debe permanecer el penetrante. Este tiempo está relacionado con el tipo de discontinuidad, con la forma del producto, ¿no es cierto?, y con el material. Ojo con esta tabla que es bastante importante, bastante relevante. En lo que tiene que ver con materiales, vamos a encontrar los siguientes: aluminio, manganesio, aceros, latón, y esto en condiciones de fusión o grietas. Eso se filtró, vamos para acá, porque los materiales solo tienen que ver con aluminio, manganesio, acero, latón, bronce, titanio, ¿no es cierto?, a ciertas temperaturas y con ciertas aleaciones. Vamos a hacer algunas mejoras aquí, aprovechando que estamos en la clínica, y de esta manera mejoramos nuestra traducción. Entonces, tenemos aquí los materiales: aluminio, manganeso, acero, latón, bronce, titanio y altas temperaturas con algunas aleaciones. Luego tenemos también en este lado de la forma, ¿no?, pueden ser fundiciones y soldaduras, ¿ok? A continuación vemos el tipo de discontinuidad. Pueden ser cierres en frío, porosidades y faltas de fusión en este caso, ¿ok? Y el tiempo recomendado en donde debe permanecer el penetrante, en este caso, es de 5 minutos, ¿ok? 5 minutos. Luego tenemos otras formas en donde están, por ejemplo, materiales forjados, extrusiones, forjas o chapas, ¿ok? Aquí seguimos mejorando nuestra traducción. Y el tipo de discontinuidad pueden ser laps o regazos, fisuras, ¿ok? En este caso, el tiempo que se debe de dejar accionar el penetrante son 10 minutos. Luego tenemos en materiales también, por ejemplo, herramientas con punta de carburo, ¿no?, en donde ha sido pues empleado soldadura fuerte o bracing, o soldadura normal por arco, en donde el tipo de discontinuidad, ¿no es cierto?, pueden ser falta de fusión, porosidad y grietas. En ese sentido, el tiempo que recomienda la tabla T672 para el penetrante, su tiempo de acción son 5 minutos. Luego, en otro tipo de material, por ejemplo en plástico, en todas sus formas, las fisuras, ¿no es cierto?, va a tener que contemplar un tiempo para el penetrante también de 5 minutos. Igual también para materiales de vidrio, en todas sus formas, las fisuras también son detectadas por tintas penetrantes y el tiempo en minutos de acción del penetrante igual arroja 5 minutos.
Y por último, en materiales de tipo cerámico o cerámica, en todas sus formas, también se pueden detectar fisuras por medio de tintas penetrantes y el tiempo de acción en minutos, ¿no es cierto?, es de 5 minutos, tal cual para lo que tiene que ver con herramientas de punto de carburo, plástico, vidrio y cerámica. Esta tabla se las comparto porque es importante tener una referencia en relación al tiempo que se debe permitir para que accione correctamente las tintas penetrantes. Ahora, estos tiempos no son mandatorios. Los procedimientos pueden contemplar probablemente un tiempo mayor, dependiendo la necesidad o el criterio de la persona que elabora, ¿no es cierto?, el procedimiento para tintas penetrantes. Pero esta tabla nos da la base, esta tabla nos permite, ¿no es cierto?, un parámetro para considerar. Hay una nota 1 aquí y vamos a ver esa nota que dice lo siguiente. Para un rango de temperaturas, ojo con las temperaturas, en ocasiones hay situaciones en donde se requiere pues aplicar el método de tintas penetrantes después probablemente de una soldadura, hay cierta prisa, ¿no? Hay cierta necesidad de aplicar el ensayo rápidamente, entonces en ese sentido el código nos va a dar rangos de temperaturas, ¿ok? Donde es factible, donde es vamos a decir, practicable aplicar el ensayo. Hay una nota 1. Ahora, para un rango de temperatura de 50 grados Fahrenheit a 125, es decir, de 10 grados Celsius a 52 grados Celsius, también para temperaturas de 40 grados Fahrenheit, es decir, 5 grados Celsius hasta 50 grados Fahrenheit o 10 grados Celsius, la permanencia, ojo con esto, mínima del penetrante en tiempo será 2 veces el valor indicado. Es decir, aquí nos da un criterio a considerar, ¿no es cierto?, aplicar y dejar accionar, ¿no es cierto?, el tinte penetrante dentro de un rango de temperaturas estandarizadas. En todo caso, para aquellas temperaturas no estandarizadas, se tendría que ir pues al apéndice mandatorio 3, ¿no es cierto?, que vimos hace un momento. Entonces, esta tabla, pues, se las comparto porque nos sirve de parámetro para considerar, ¿no es cierto?, el tiempo en minutos, ¿no es cierto?, para dejar accionar o dejar que cumpla su función la tinta penetrante. Página 287, tabla T672. Eso es lo que hemos visto en este momento. Ahora, vamos a ver algunos aspectos de una manera aleatoria, ¿no? No lo vamos a ver en orden, solamente de manera aleatoria. Y vamos a ver, por ejemplo, el T674. El T674 nos va a hablar del secado después de la eliminación de exceso de penetrante. Yo he visto algunos videos en YouTube, empresas, algunos técnicos que han grabado, ¿no?, el momento en que están aplicando el tinte penetrante y su procedimiento de algunos videos que he podido ver están errados, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, aplican luego de haber aplicado el penetrante, para remover el exceso de penetrante, aplican directamente el cleaner, ¿no?, o el solvente a la pieza. Eso, por ejemplo, está prohibido o está contemplado, mejor dicho, en el artículo 6 del ASME sección 5. Es una práctica subestándar. Eso no es correcto. Entonces, como les dije, muchas veces por ignorancia o por una falta de capacitación técnica, podemos echar a perder, pues, ¿no?, el buen desarrollo de la aplicación de este método. Aquí, por ejemplo, en T674, 675, etcétera, etcétera, el artículo 6 o el capítulo 6 de ASME sección 5, tintas penetrantes, nos da los pasos, nos da las pautas, nos da los criterios, nos da las técnicas, ¿no es cierto?, que se deben de contemplar para realizar este método. Sin embargo,
el estándar SE 165 tiene que ver con los criterios para elaborar el procedimiento, pero aquí están los requerimientos técnicos, ¿no es cierto?, para aplicar correctamente el ensayo. Entonces, en T674 nos va a hablar acerca del secado, pero después de la eliminación del exceso del tinte penetrante. Acá vamos a poner nuestra traducción para que se haga más afín, ¿no? Vamos a poner del tinte penetrante. ¿Qué es lo que dice? Bueno, está comprendido de dos notas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer después de haber eliminado el exceso de tinte penetrante? ¿De qué manera es que se va a secar? ¿O cómo es que se seca? ¿O cómo es que se trata? Bueno, aquí está. Para la técnica de lavado con agua o post-emulsionante, ojo con esa palabra, la parte o la palabra emulsionante es pues un líquido o es un elemento que nos permite pues hacer que dos elementos químicos se mezclen correctamente, ¿ok? Entonces, para la técnica de lavado con agua o post-emulsionante, las superficies se pueden secar con materiales limpios o utilizando aire circulante, siempre y cuando que la temperatura de la superficie no se eleve más allá de los 52 grados Celsius. Aquí estamos viendo recomendaciones técnicas estándar. Estas son recomendaciones técnicas estandarizadas que están en este código de referencias ASME sección 5 que satisface requerimientos de los códigos de construcción. La nota B nos va a decir que para la técnica de remoción de solvente, las superficies se pueden secar con evaporación normal o dejar que se evapore normalmente, o se puede también secar, ¿no es cierto? O se puede limpiar, o se puede usar aire forzado. Eso para la técnica de remoción de solvente, ¿ok? Entonces, tenemos aquí dos pautas claras, ¿no?, dignas de ser tomadas en consideración para la correcta aplicación de este examen por tintas penetrantes. Son dos notas importantes a considerar. Ahora, viendo otros temas aleatorios, ¿no?, del capítulo 6, en T675, ASME sección 5 nos va a hablar acerca del revelado. Vuelvo a repetir, la elaboración de un procedimiento para tintas penetrantes está en el estándar de la ASTM E165, pero todos los criterios, las técnicas, cómo debe hacerse, considerar las temperaturas en donde se puede aplicar el ensayo y mucha otra información relevante está aquí, en la sección 5, en el capítulo o artículo 6. En relación al revelado, en T675, nos dice lo siguiente. El revelador, todos sabemos, en este caso, cuando se usa el método húmedo, ¿no es cierto? El revelador, pues, es de contraste blanco. Y juntamente con el pigmento, pues, nos muestra la indicación de una manera más, vamos a decir, exacta. Entonces, el revelador se aplicará lo antes posible, ojo, lo antes posible, después de la remoción del penetrante. Cuando uno ve algunos videos tutoriales en YouTube, algunos pasos de lo que hoy estamos viendo no se contemplan, no contemplan, por ejemplo, esta parte, ¿no?, en donde el código nos dice que el revelador debe aplicarse lo antes posible después de la remoción del penetrante. Ojo, el intervalo de tiempo no excederá el establecido en el procedimiento. El procedimiento va a establecer, ojo, de acuerdo a CTM E165, ese intervalo de tiempo después de haber pues removido el penetrante excesivo. Hay un intervalo de tiempo. En todo caso, el que elabora el procedimiento es pues entendido, ¿no es cierto?, de ese estándar, sabe lo que ese estándar dice respecto a esta parte del intervalo de tiempo. Ahora, el espesor de revelado o el espesor del revelado, ¿no es cierto?, que puede tener una condición insuficiente,
no puede sacar el penetrante de las discontinuidades. Es decir, un espesor o una aplicación del revelador insuficiente, ¿no es cierto?, no va a lograr, no va a poder sacar, no va a poder hacer relucir esa discontinuidad, ¿no es cierto? Por el contrario, ahora, un espesor excesivo del revelado puede cubrir o puede tapar las indicaciones. Ojo con eso. Con penetrantes de contraste de color, solo un revelador húmedo debería ser usado. Con penetrantes fluorescentes se puede usar revelador húmedo o seco. Quisiera hacer aquí un paréntesis. Lo dice claramente. La técnica, ¿no es cierto?, correcta de aplicar, pues, el revelador es importante porque dice literalmente en el capítulo 6, en el artículo 5, que un espesor muy leve, muy tenue, un espesor del revelador insuficiente no va a poder manifestar, sacar la indicación. Y en su contraparte, ¿no?, una aplicación de un espesor excesivo, ¿no?, de revelador va a hacer el efecto contrario, va a cubrir o va a tapar aquellas indicaciones que nosotros necesitamos, pues, detectar a fin de hacer buen uso de este método de examinación no destructivo. Bueno, el revelador, pues, lo dice más adelante en otros ítems, la sección 5, en el capítulo 6, el revelador debe ser batido, debe ser agitado, ¿no es cierto? Y también habla acerca de unas técnicas en donde primeramente el primer contacto del revelador no debe ser directamente en la zona a ensayar, sino que debe ser aplicado en una parte externa, en el lado, en el lateral, y de ahí con un movimiento de muñeca, ¿no es cierto?, con un dominio de la técnica, esparcir el revelador a fin de que, pues, no se cometa esa imprudencia, por decirlo así, de aplicar directamente un chorro o un espesor excesivo de revelado que al final, pues, va a terminar cubriendo o tapando la indicación que nosotros queremos, pues, detectar. En T675.1 sigue, pues, hablando acerca del revelador, y aquí nos va a decir la aplicación del revelador seco, ¿ok? Revelador seco se aplicará solo sobre una superficie seca con un cepillo suave o a mano o a bombilla de pólvora, pistola de pólvora u otros medios, siempre que el polvo sea espolvoreado uniformemente sobre toda la superficie a examinar. Aquí, por ejemplo, vemos diferentes maneras, no tanto en técnica, sino algunos accesorios, ¿no?, o equipamiento, porque habla de bombilla de pólvora, una pistola de pólvora, habla inclusive de un cepillo, o puede ser también aplicado a mano, la aplicación de reveladores secos, pero básicamente el criterio, ¿no es cierto?, es como sigue: siempre y cuando el polvo sea espolvoreado uniformemente sobre toda la superficie a examinar. Luego podemos ver que sigue desarrollando en 675.2, y vamos a ver algunas notas para que de esa manera nosotros podamos probablemente resolviendo algunas dudas, resolviendo o esclareciendo algunas condiciones que no las teníamos muy claro, a pesar de que es un método práctico, es un método sencillo, pero muchas veces algunas condiciones técnicas se nos pasan por alto, ¿ok? Entonces, en T675.2 habla acerca de la aplicación de un revelador húmedo. El anterior fue un revelador seco. Ahora, antes de aplicar un tipo de suspensión de revelador húmedo a la superficie, el revelador debe agitarse completamente para asegurarse o para asegurar una adecuada dispersión de partículas en suspensión. Entonces,
El método más común es pues aquel que utiliza 3 sprays o 3 aerosoles, ¿no? Está el cleaner, está el penetrante y está el revelador. En este caso, T675.2 nos está hablando de ello. Nos está diciendo que antes de aplicar un revelador húmedo, mucho antes de aplicarlo, se tiene que agitar, ¿no es cierto? Se tiene que agitar este tipo de suspensión para que pues se asegure una adecuada dispersión de partículas en suspensión. Cuando no se hace o no se aplica esta técnica que estamos aquí viendo, pues sale pues una cantidad espesa, ¿no? Sale una cantidad bastante, vamos a decir, acuosa de este líquido que debería previamente ser batido. Es un fracaso, ¿no? Hacer una prueba de ensayos por tintas penetrantes sin considerar lo que T675.2 nos dice, pues echaría a perder, en este caso, ese examen. Así que aplicaciones de reveladores húmedos, no se olviden, antes de aplicar un tipo de suspensión húmeda a la superficie, el revelador debe agitarse completamente para asegurar una adecuada dispersión de las partículas en suspensión. Y hay dos notas, la nota A y la nota B, que vamos a ver en este momento, ¿ok? Bueno, la nota A, vamos a verlo, nos dice que la aplicación del revelador acuoso. Revelador acuoso se puede aplicar sobre una superficie seca o húmeda. Será aplicado por inmersión, por cepillado, por rociado u otros medios, siempre que se tenga o se obtenga una fina capa sobre toda la superficie siendo examinado. En el curso, nosotros estamos en este momento recibiendo la colaboración de un técnico y nos está proporcionando videos, ¿no es cierto?, reales, videos de proyectos, en donde van a poder ustedes visualizar estas partes literales que estamos viendo en este momento. El curso se va a lanzar el 22 de marzo. Va a ser un curso bastante interesante porque vamos a, como les dije, subir videos para que se pueda presenciar la realización de estas aplicaciones, de estas técnicas. Los que llevaron el curso de ASME sección 9, parte QG y QW, podrán dar testimonio de los videos que nosotros tenemos allí, porque muchas veces necesitamos ver imágenes, ver videos, para poder tener claro, ¿no?, lo que literalmente en este momento, un ejemplo les digo, estamos leyendo en relación a aplicación de reveladores acuosos. Ahora, el tiempo de secado se puede reducir usando aire caliente. Ojo con estas técnicas y con estos métodos, siempre que la temperatura de la superficie de la pieza no sea elevada o no esté por encima de los 52 grados Celsius. Secar no es permitido, nos dice ASME sección 5 en el capítulo 6 en relación a tintas penetrantes. Hay varias técnicas aquí que el código sugiere utilizar. Aire caliente, aire forzado, sugiere utilizar paños secos, toallas absorbentes, pero que básicamente deben estar libres. En este caso, las toallas no deben dejar pelusas, ¿no?, porque eso podría confundir en el momento de la interpretación de una discontinuidad, ¿ok? Ahora, en T676 estamos haciendo un análisis, un barrido del capítulo 6, un poco así aleatorio, porque ya nosotros en el curso vamos a entrar en materia y vamos a ver pues las 7 páginas que comprende este capítulo, más 3 páginas del apéndice mandatorio, el apéndice 3. T676, interpretación, ¿ok? T676, interpretación. Aquí vamos a recibir un poco de información también bastante interesante y muy relevante, ¿no? Porque como les comenté, hay algunos videos en la red en donde pues se ve que hacen el ensayo incorrectamente, ¿ok? Entonces, ¿qué mejor información que la que el código ASME sección 5 nos puede dar
en relación a las tintas penetrantes. Interpretación se desarrolla en T676.1. Interpretación final, ok. Ya se hizo la limpieza, se acondicionó la pieza, se aplicó el cleaner, ¿no es cierto? Se aplicó el tinte penetrante, dependiendo el tipo de material, si es ferroso, no ferroso, cerámico, plástico, vidrio. El tiempo de acción en la tabla que hemos visto anteriormente nos da el criterio, puede ser 10 minutos para tinte penetrante o 5 minutos, lo que fuere. Entonces, al final de todo ese proceso, pues T676.1 nos habla de la interpretación final, ¿ok? Y dice que la interpretación final deberá realizarse a no menos de 10 minutos, ni más de 60 minutos, después de que se ha satisfecho o se ha completado los requisitos de T675.3, a menos que de lo contrario, pues diga la parte T653 en donde muestra un método contrario o calificado. Es decir, hay un tiempo, hay un intervalo, ¿no es cierto?, que se debe de considerar para la inspección final, ¿no es cierto? Y este tiempo debe realizarse a no menos de 10 minutos y no un máximo de 60 minutos, pero donde se haya logrado satisfacer los requisitos de T675.3. Eso es importante. En este momento no lo vamos a ver porque eso sería para desarrollar en el curso. Pero el criterio aquí es que nos da el código un tiempo mínimo para ya hacer la inspección, ¿no es cierto?, de 10 minutos, máximo 60 minutos. Ahora, si el sangrado, entiéndase por sangrado ese efecto en donde el contraste del tinte rojo con el revelador, pues se manifiesta esa mancha, esa indicación rojo profundo, el código le llama sangrado. Entonces, si el sangrado no hace no alterar el resultado del examen, es decir, si ese sangrado no está alterando la indicación de una manera en que luego no se puede interpretar, los resultados, ¿no es cierto?, del examen se permiten en periodos más largos. O sea, es decir, se puede dejar un periodo por encima de los 60 minutos a fin de que ese sangrado que no está alterando los resultados, pues se pueda manifestar con mayor claridad o con mayor nitidez, podríamos decir. Se puede permitir un periodo más largo de tiempo en la interpretación final. Ahora, si la superficie a examinar es lo suficientemente grande, ¿no es cierto?, para excluir un examen completo dentro del prescrito o del tiempo establecido, ojo, son dimensiones proporcionalmente grandes que se van a ensayar, el examen se puede realizar por incrementos o por, podríamos decir, bloques, ¿no?, o áreas, ¿no es cierto?, en donde progresivamente se puedan hacer las interpretaciones de estas discontinuidades. Solamente si el área a examinar es lo suficientemente grande. Se puede hacer uso de este criterio en donde se pueden hacer o se pueden realizar exámenes por incrementos o por bloques o por áreas, en este caso como fuere la interpretación más ideal para esta aplicación. Luego, en 676 nos habla también del penetrante de contraste de color, ¿no?, y dice básicamente que el penetrante debe tener un color de contraste en el momento en que el revelador pues sea aplicado y se forme un revestimiento blanco razonable. Ojo con esto, ¿no? Es importante que el penetrante sea de color. Comercialmente todos sabemos que es de color rojo. Entonces, esto es así porque cuando se aplique el revelador, el penetrante, ¿no es cierto?, que ha sido introducido en la discontinuidad, va a tener un contraste, va a tener pues una resolución de imagen ideal para interpretar esa discontinuidad o ese defecto. Se indican discontinuidades superficiales por sangrado del penetrante que normalmente es profundo o es de un color rojo profundo que tiñe el revelador. Ojo, aquí el código ASME sección 5 nos está diciendo
que una indicación relevante, ¿no es cierto?, un defecto o una imperfección relevante es aquella en donde el sangrado, dice, muestra un profundo color rojo que contrasta con el revelador. Esto es importante porque es la forma más clara que el código nos puede manifestar este requerimiento. Una indicación, una discontinuidad, realmente va a ser relevante por la profundidad del color rojo una vez que se ha aplicado el revelador. Indicaciones, dice, con color rosa claro, puede indicar una limpieza excesiva, ¿ok? Como también sabemos los que tenemos experiencia, una indicación rosa, ¿no?, un pigmento rojo no muy profundo, podría indicar pues que se hizo una limpieza excesiva o probablemente sea una indicación irrelevante. Pero aquí lo rescatable como criterio, ¿no es cierto?, para prestar atención cuando se hace el ensayo, es que mientras más profundo sea ese color rojo, ¿no es cierto?, la profundidad del color rojo que se tiñe con el revelador, pues indica que es una indicación o una discontinuidad que deberíamos considerar, ¿no es cierto?, en el momento de la inspección. Ahora, una inadecuada limpieza puede dejar un fondo excesivo, haciendo una interpretación difícil, ¿ok? Ojo con el tema de la limpieza, pues previo a la aplicación del revelador, ¿no es cierto? Una limpieza inadecuada puede dejar un fondo excesivo, dice ASME 5, capítulo 6, que puede hacer difícil la interpretación. Tenemos un chat y vamos ahí. El líquido se introduce, exacto, el líquido se introduce en la discontinuidad por su principio físico. Eso es correcto, Dalmilo. La primera vez que yo tuve la experiencia con este método de examinación no destructiva, estamos hablando como hace unos 14 o 15 años atrás, llegaron unos técnicos, esta azucarera que les comenté, y me llamó mucho la atención el nombre, ¿no?, el nombre del ensayo, tintas penetrantes. Bueno, me despertó mucho la curiosidad, y cuando vi el desarrollo, cuando presencié el desarrollo de la técnica, bueno, me quedé sorprendido porque realmente el nombre que le han puesto, o el nombre que tiene este método de examinación, es pues genial, ¿no? Es ideal. Me sorprendió, por ejemplo, el momento en donde aplicaron el tinte rojo, y era la primera vez que yo observaba este ensayo, y me vino una confusión, ¿no? Yo tomé una actitud confusa porque no entendía la lógica de haber manchado con tinta roja esta pieza. Era un impulsor, creo, de una bomba. Entonces, cuando vi a continuación que estos técnicos sacaron unos trapos limpios, aplicaron el cleaner y empezaron a retirar el excedente del tinte rojo, del tinte penetrante, pues la lógica en mi mente empezó pues a resumir esta actividad, y efectivamente pues fue una experiencia bastante técnicamente hablando agradable, porque cuando aplicaron ya el revelador, estos hombres tenían un desarrollo de la técnica genial, ¿no? Yo observé todo esto, yo estaba a cargo de la supervisión, y efectivamente, ¿no?, tinta penetrante. Luego que aplicaron el revelador, empezó a manifestarse una serie de defectos, una serie de discontinuidades, una serie de indicaciones, ¿no? Bueno, al final el resultado de este examen dio pues por descartada la pieza, porque era imposible repararla o volverla a servicio. Así que esa fue mi experiencia con el tinta penetrante. Pude determinar que es muy efectiva, práctica, pero obviamente necesita pues conocer las técnicas correctas, ¿no? Y en esta noche, en esta clínica, estamos viendo aspectos técnicos, ¿no?, literales de momento, en relación a este método, este segundo método de elección no destructiva. Así que
el tinte penetrante, particularmente mi persona lo usa mucho, ¿no? Lo uso mucho, lo sugiero con mucha frecuencia a empresas o a personas que quieren de alguna manera incursionar en el tema de los ensayos no destructivos. Obviamente su alcance es superficial, pero sí que esto es bastante útil. Bueno, esta clínica ha tenido como propósito mostrarles brevemente el artículo 6, ¿no es cierto?, que está en la página 284 de ASME sección 5. Este es el artículo 6, líquidos o examinación por líquidos penetrantes. Esto va a terminar en un curso, estamos preparando los materiales, hay varios videos, nos está colaborando un técnico, un colega venezolano, él llevó un curso con nosotros y se interesó mucho y está participando. Así que este curso va a tener varios videos porque vamos a ver los diferentes, vamos a decir, no métodos, sino técnicas, y va a enriquecer mucho nuestro conocimiento, ¿no?, en relación a las tintas penetrantes. Algunos lo ven como un método quizás un poco convencional, pero la verdad les digo sinceramente, el tinte penetrante es muy importante dentro de las inspecciones que se puedan hacer a componentes, a soldaduras, a materiales, como hemos visto, por ejemplo, en la tabla A110. Así que damos las gracias por tu presencia. Nos han acompañado hoy día 4 interesados, me parece bien. En este momento, antes de culminar esta clínica, voy a subir por el chat unos documentos para que ustedes los puedan descargar, o también por el grupo voy a subir algunos documentos para que lo descarguen y lo tengan. Y si te animas a llevar el curso con nosotros, bueno, te pasamos la información. Este es un curso de 2 semanas, da para desarrollar 2 semanas, son 7 páginas y 3 páginas de este apéndice mandatorio, el número 3. Como les dije, lo estamos haciendo porque probablemente alguno de ustedes quiera certificarse como nivel 2, así que un curso con un precio módico, accesible, bajo el mismo código, te puede servir de bastante base o fundamento para que puedas luego ya evaluar tu certificación. Hoy en día, los inspectores CBWI, los técnicos, ¿no es cierto?, que quieren incursionar en departamentos de control de calidad, pues los empleadores, las empresas, los proyectos piden que añadan ya a su currícula, pues, niveles 1 o niveles 2 en algunos de los métodos no destructivos, ¿no? Entonces, que tú tengas un nivel 1 o nivel 2 en tintas penetrantes e inspección visual te puede abrir oportunidades en el mercado constructivo. Así que esta clínica ha tenido como único objetivo decirte dónde es que está el artículo 6 en la edición 2019, página 184. Te he querido mostrar algunas tablas relevantes, como por ejemplo el tiempo de acción de un penetrante, dependiendo del material y la forma del producto. Y hemos visto ligeramente, de forma aleatoria, el alcance, algún aspecto general. Se les ha compartido la norma SE 165, que es el estándar de la ACTM, para la elaboración de procedimientos. Bueno, me queda solamente darles las gracias. Vamos a ver quién nos ha acompañado. Confesor, un saludo para Confesor, para Dalmilo y para Javier Berrocal. Esto ha sido grabado, lo vamos a subir en el canal de YouTube para que lo puedas ver, y también en la academia de Ictus, ¿verdad? Esto va como una clínica gratuita. Bueno, les doy las gracias. Ha sido una clínica, como les dije, aleatoria. Hemos visto partes del artículo 6. Bueno, conmigo será hasta una próxima ocasión. Vamos a seguir en contacto. Un saludo, que Dios me los bendiga y seguimos para adelante, ¿ok? Ahí les dejo un videito.